Bueno, ¿puedo pedir perdón por no haber venido hace 8 días? Le doy gracias al Señor por mi salud. Creo que se nota que estoy mejor, ¿a que sí? Pero eso fue porque me afeité. Gracias a Dios han pasado los dolores y ahora tenemos ánimo, tenemos fuerza para seguir adelante, cumpliendo con el llamado, con la asignación, con el propósito. Quiero felicitar a Héctor Picón. Y un aplauso para Héctor, que lo hizo hace 8 días. Muy bien, no, lo siguiente. Gracias, hijo. Gracias, hijo, por estar ahí, por disponer la vida para servir a Dios. Eso sonó bonito, disponer la vida para servir a Dios. ¿Cuántos han dispuesto la vida para servir a Dios? Ese amén tiene que salir del corazón. ¿Por qué? Porque es el Señor el que escucha. ¿Cuántos han dispuesto su vida para servir a Dios? No era para mí, era para Él. Si es para Él, yo creo que muchos se tendrían que quedar callados. ¿Aló? Estamos aquí con el firme propósito de seguir entendiendo, escudriñando, estudiando y buscando la correcta interpretación de la palabra para que todos, sin excepción, o sea, para que tú, que me estás oyendo, todos nosotros, estemos en la carrera correcta para llegar a la estatura de ese varón perfecto, que es lo que quiere Dios con tu vida, que me estás oyendo, para que todos. El problema es que en ese camino se nos han presentado muchas dificultades. ¿Cuántos tienen dificultades? Wow, si tenemos dificultades, ¿verdad? Se nos presentan y se nos han presentado muchas dificultades. Muchas veces por nuestra propia culpa. A veces tomamos las decisiones incorrectas. A veces hacemos lo que no teníamos que haber hecho. A veces no hacemos lo que teníamos que haber hecho. Pero ese es el correr de la vida. El tema al que quiero llegar es que de alguna forma lo que tú y yo hemos vivido durante el recorrido de nuestra vida, de una o de otra manera ha hecho mella en nuestro interior. Lo que hemos vivido desde pequeños. Hay un pájaro por aquí. ¿Dónde está ese pájaro? ¿Sí? ¿Alguien lo siente o soy yo? Soy yo el que lo siente. Bueno, pues nada, entonces gracias, Señor, por ese pájaro. Padre mío. Es el altoparlante, creo que tiene una fallita. Entonces decía yo que lo que hemos escuchado en nuestras vidas, de una o de otra manera, ha hecho mella. Es decir, ha influido en lo que hoy somos, en lo que hoy tenemos, en lo que hemos alcanzado, en lo que hemos conseguido y en lo que no hemos conseguido. Porque todas las cosas que nosotros escuchamos en nuestra vida, en nuestra infancia, en nuestra adolescencia, han actuado de una manera negativa o positiva. Eso es una realidad. Todo lo que hemos escuchado en nuestras vidas ha influido en nuestro desarrollo, ha influido en lo que somos hoy en día como personas. ¿Y para qué nos vamos a engañar, iglesia? El mundo ha soltado calificativos durante nuestra historia que no han sido los mejores para nosotros. ¿O no? Y estoy hablando desde niños. El mundo ha soltado calificativos y eso nos incluye. Y cuando hablo del mundo, ¿de quién hablo? Hablo de tu papá y hablo de tu mamá. Hablo de tu abuelo, de tu tío, de tu tía, de tus amigos, de tus maestros de colegio, de escuela, de los maestros que tuvimos o que algunos todavía tienen. Y todo ese contexto en el que nosotros nos hemos desarrollado han soltado enunciados que de alguna manera han lastimado nuestro corazón y han influenciado nuestra vida de una manera positiva o de una manera negativa. A mí me ha pasado. Yo no sé, o me pasó en un pasado. Uy, eso sonó bonito. ¿Cuántos se acuerdan del equipo A?
¿Sí o no? El equipo A, pues a mí me aplicaron alguna vez el equipo I. ¿A cuánto le aplicaron aquí el equipo I? Yo no sé si ustedes se lo aplicaron, pero alguna vez a mí me dijeron incapaz, inútil, inservible, inepto, incompetente. ¿A quién le dijeron así alguna vez? ¿A nadie le dijeron alguna vez eres un bueno para nada? El tío, el amigo, el vecino, el papá, la mamá, cuánto lenguaje negativo salió de muchas bocas para nuestras vidas. Y lo peor de todo es que después dijimos, no, esto está resuelto, yo me meto en la vida cristiana, y nos metimos entre comillas en la iglesia cristiana. Ojo, en la iglesia o en la religión cristiana, entonces ya cambió el lenguaje. Ya no nos decían incapaz, inútil, inservible, incompetente, inepto, no, ahora nos decían santurrones, fanáticos, ladrones, mentirosos, religiosos. Aló. Son cosas que le ha pasado a muchos de nosotros. Pero déjeme decirles, el lenguaje del mundo no tiene absolutamente nada que ver con lo que Dios piensa de ti. Se lo voy a repetir. Ese lenguaje que a usted lo ha minimizado y que de alguna manera usted ha pasado por alto, porque usted lo ha pasado por alto, pero eso ha hecho mella en el interior, en lo profundo de nuestro corazón. Pero ese lenguaje que a usted lo ha minimizado, el Señor viene y lo cambia totalmente. Y lo que piensa Dios de ti es una cosa completamente diferente. Por eso es que entre las características de lo que nosotros hemos estudiado acerca del reino, esas características contienen el calificativo que Dios le ha puesto a los hijos, que Él mismo ha puesto en su reino. Vamos a leer. ¿Cuántos quieren saber qué piensa Dios de usted? ¿Cuántos quieren saber? Bueno, abra su Biblia conmigo en la primera epístola del apóstol Pedro, capítulo 2, versículo número 9. Los chicos de multimedia me ayudan, genial. Primera de Pedro 2, 9 dice la Biblia: mas vosotros, bueno, yo ya le dije lo que el mundo piensa de usted. Ahora le voy a contar lo que Dios piensa de usted. Y Dios dice: mas vosotros sois linaje escogido. Ese texto lo vimos hace 15 días y con eso terminamos. Real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Yo no sé si usted me está entendiendo, pero lo que Dios dice es completamente diferente a lo que el mundo dice. Oh, escúchame, di conmigo: soy linaje escogido. ¿Cuántos se lo creen? Diga conmigo: soy linaje escogido. Diga conmigo: yo soy real sacerdocio. Diga conmigo: yo soy nación santa. Diga conmigo: yo he sido escogido por Dios. Wow, familia, que nos digan esto realmente es maravilloso. Que nos digan esto parece que no caemos en cuenta. Todo ha cambiado cuando nosotros entendemos, conocemos, recibimos y aceptamos a Cristo. Todo el lenguaje ha cambiado. Es extraordinario saber que soy linaje escogido. Usted ya no es un incapaz, usted es linaje escogido. Usted ya no es un inepto. Usted es real. Es maravilloso saber que yo soy real sacerdocio. Es maravilloso. ¿Cuántos se lo creen? Esto es lo que Dios le está diciendo. Esto es lo que Dios le está diciendo hoy a usted. Es maravilloso saber que hoy somos real sacerdocio, iglesia. Es maravilloso saber que Él pagó precio de sangre para comprarme a mí. Dígalo, dígalo, Él pagó precio de sangre, derramó la sangre de su Hijo para comprarme a mí. Es maravilloso saber, iglesia, que somos de su propiedad, que somos su pueblo, que contamos con Él, con su protección, con su amor, con su sustento, con su provisión. Iglesia, ¿cuánto lo creen? Digan amén. Pero no fue siempre así. No fue siempre así. ¿Qué dice el texto que sigue? El versículo 10 dice: vosotros, que en otro tiempo, yo quiero que en este momento es bueno hacer remembranza de lo que éramos, porque la Biblia dice: vosotros, que en otro tiempo no erais pueblo de Dios,
pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. La realidad de este asunto, desde el punto de vista de la teología, es que este texto está dirigido a quienes en algún momento de su vida fueron parte de la nación de Israel y que ahora eran iglesia. Por lo tanto, eso nos enseña a nosotros que el gobierno de Israel, es decir, el gobierno de Israel, cuando hablo del gobierno de Israel, hablo del gobierno de los hombres, iglesia, no incluía la misericordia. En ellos no estaba incluida la misericordia, pero ahora que sois pueblo de Dios, les dice Pedro, ahora que sois de Cristo, ahora y solo ahora que sois de Cristo, habéis alcanzado misericordia. Y déjeme decirle, yo no sé usted de dónde viene. No conozco su recorrido, no conozco su pasado, no sé por las que ha pasado y lo que ha vivido, iglesia, pero todo aquel que se llena de Cristo, todo aquel que acepta a Cristo, todo aquel que trasciende al entendimiento de Cristo, todo aquel que trasciende a la mente de Cristo, recibe todo lo que ese Cristo contiene. Escúcheme, porque a veces no entendemos lo que significa recibir a Cristo. Todo el que recibe a Cristo, acepta a Cristo, entiende a Cristo, recibe todo lo que ese Cristo contiene: su amor, su poder, su favor y su misericordia. Por eso es que nosotros somos linaje escogido, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios, nación santa. Iglesia, eso quiere decir que nosotros somos el territorio donde Dios gobierna. Nosotros somos el territorio donde ese rey del reino gobierna. Ah, ok, fantástico, estás hablando de reino. ¿Y dónde gobierna ese rey? Aquí. Diga conmigo, ¿dónde gobierna ese rey? Aquí. Nosotros somos el territorio donde ese rey gobierna. Por eso es que nosotros somos la extensión de la mente de Cristo. ¿Para qué? Iglesia, ¿para qué? Para anunciar sus virtudes. Punto. Para anunciar sus virtudes, es decir, para que nosotros, como hijos del rey, que portamos el gobierno de Dios, manifestemos su naturaleza. Y manifestar su naturaleza, iglesia, es poder manifestar su naturaleza en todos los contextos donde nosotros vivimos. Poder manifestar esa naturaleza. Pero para poder manifestar esa naturaleza, nosotros tuvimos que ser ¿qué? Renovados en el espíritu de nuestra mente. Es decir, para manifestar esa naturaleza nosotros tuvimos que haber pasado por un proceso de arrepentimiento, por un proceso de metanoia, de metanoeo. Es decir, tuvimos que haber renovado totalmente nuestra manera de pensar. Nosotros fuimos liberados de aquello que nos mantenía en esclavitud. Apenas le digo esto y usted no cae en cuenta de lo que ha vivido de aquí para atrás. Hemos sido liberados de todo aquello que nos mantenía en esclavitud y trasladados a otro lugar espiritual, trasladados a otra dimensión espiritual, como lo dice Pablo en Colosenses capítulo 1, versículo número 13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado, escuche bien, y trasladado al reino de su Hijo amado. Qué interesante que Pablo dice, el cual nos ha librado. Cuando dice nos, se incluye él y te incluye a ti. Diga, nos ha librado. Cuando Pablo dice eso, te está diciendo, uy, a mí me libró y a ti también. A mí me libró y a ti también. A mí me libró y a ti también. A mí me libró y a ti. Pablo está hablando directamente con nosotros y nos está diciendo, a mí me libró, porque dice, nos ha librado. Pablo se incluye y se ofrece como testimonio vivo, iglesia, porque esas palabras denotan el reconocimiento de Pablo a la obra que el Señor ha hecho con él. El reconocimiento de Pablo a todo lo que Dios ha hecho en su vida, iglesia. Es decir, Pablo reconoce que no es por su propia voluntad, sino por voluntad de Dios que él fue liberado de la jurisdicción de su propio ego. Pablo está reconociendo que no fue por su voluntad, que no fue el que tomó una decisión de tirarse de un caballo y que saliera una luz y le hablara y le dijera lo que le dijo. No, Pablo está reconociendo que fue por voluntad de Dios y no por su propia voluntad, que fue liberado de la jurisdicción de la religión, de la jurisdicción de la tradición que lo había gobernado hasta ese momento. Y ese reconocimiento nos falta a nosotros. A veces se nos olvida el Dios que tenemos y el Dios de donde nos ha sacado y a donde nos ha puesto. Pablo está reconociendo las maravillas que ese Dios hizo para liberarlo de ese gobierno. Él está hablando y está diciendo, yo fui puesto contigo, porque dice, nos ha librado. Fui puesto contigo en otro territorio espiritual y ahora estoy bajo la protección, bajo el cuidado, bajo el amor del Rey del universo. ¡Wow! Por eso es que Pablo dice en Colosenses, allá arriba, capítulo 1, versículo 11,
fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia. Me gusta esa palabra, potencia. Eso no se encuentra más en la Biblia. Conforme a la potencia. Wow. Fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Una palabra extraña ahí. ¿Sí o no? Una palabra ahí medio extraña. Pero mire qué interesante que dice para toda paciencia. Y hay gente que se jacta de que es paciente. Y hay otros que dicen que van a conseguir paciencia por medio de la meditación. Yo no sé cuántos han oído eso. Y yo me voy a volver, déjeme decirle, no hay paciencia que se consiga, y si se consigue no hay paciencia que dure, si no viene de Dios. Porque la Biblia nos enseña que la única manera de adquirir paciencia es cuando viene de la potencia, de la gloria de Dios, y no de nuestros propios medios e inteligencia y circunstancias. Solamente cuando viene de Dios, y no solamente la paciencia. Por eso dice longanimidad, que viene del griego macrotumia, que quiere decir buen ánimo. Buen ánimo. Wow, esto es maravilloso, porque resulta que el ánimo de nosotros depende de nuestro sistema sensorial. Y generalmente nuestro ánimo depende de si nos fue bien o si nos fue mal, si dormimos bien, si dormimos mal, si nos dijeron algo malo, si nos dijeron algo bueno. Y cada una de esas cosas maneja, manipula, influye en nuestro ánimo. Pero el Señor está diciendo, no, el buen ánimo solamente viene de la potencia de mi gloria. Y ahí es donde nosotros tenemos que saber cómo conectamos con el Padre. ¿Quién quiere tener buen ánimo? ¿Quién quiere llenarse de una paciencia infinita? Porque es que la paciencia de los hombres se acaba. ¿O no han oído esa frase que dices que se me está agotando la paciencia? Claro, si es que tu paciencia viene de ti, de tu esfuerzo, se te va a agotar y rapidito. Pero cuando viene de la potencia de su gloria, no hay paciencia que se acabe. Y nos llenamos de longanimidad, que es clemencia, buen ánimo, familia, buen ánimo, oh iglesia. Hoy el texto sigue diciendo con gozo. Claro, cuando yo tengo la paciencia, pero no como el resultado del mundo, sino como el fruto del Espíritu. Lo que hay es gozo, y gozo constante, y gozo continuo. Por eso dice el apóstol Pablo aquí, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo, ¿qué? Póngame el texto que sigue, versículo 12. Con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. ¿Qué tal si usted lo repite conmigo? Con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Mira, así como lo acabé de leer, es como la gran mayoría de las veces lo leemos. Lo voy a volver a leer. Mire el ánimo. Con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo. Pero mire, es que no entendemos el texto. La Biblia dice, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos. Pues ¿cómo no va a haber gozo? Si es que absolutamente nadie más nos hace aptos. Con gozo doy gracias a Dios, que si no fuera por Dios yo no sería apto. ¿Por qué? Porque la religión nos ha metido en la cabeza que no somos aptos. Pero la Biblia dice que el Padre que nos hizo aptos. Por eso hay gozo en mí por la gratitud de que Él, y solo por Él, yo he sido hecho apto. A ti no te hace apto nadie, ni el pastor, ni el instituto, ni el estudio, ni en tu casa, ni en la universidad, ni en ninguna parte. Dice la Biblia, con gozo, porque el Padre me hizo apto. ¿Para qué? Para participar de la herencia de los santos en luz. Nos hizo aptos. Iglesia, el evangelio legalista nos ha enseñado que no somos aptos. ¿Para qué nos vamos a engañar? Yo no sé usted de dónde viene, pero déjeme decirle, la gran mayoría de las congregaciones donde nos hemos congregado durante toda nuestra vida nos han metido en la cabeza que no somos aptos. Es más, que no estamos preparados. Es más, nos dice indignos. Es más, ¿sabe cómo dice? Que somos trapos de inmundicia. ¿Cuántos han oído eso?
¿Sí o no? Lo dice la Biblia y entonces lo sacan de contexto y te lo meten en la cabeza y nos tratan de trapos de inmundicia. ¿Por qué? Porque el mundo te ha llamado incapaz, el mundo te ha llamado inútil y el mundo te aplica el equipo I. Inepto, incompetente. Pero déjame decirte, Dios ya te calificó. Y si Dios ya te calificó, el mundo puede decir lo que le dé la gana. El mundo puede opinar lo que se le venga en gana, pero Dios a ti ya te calificó, porque el texto dice que el Señor nos hizo aptos, competentes y dignos. Es decir, el Señor dice: a mí me da la gana de calificarte porque eres mi hijo, para que hagas parte de mi reino. Punto. Y eso no me lo quita nadie. El Señor está diciendo: me da la gana de calificarte y te hago apto. Solo cree. Solo cree. Escucha bien, el Señor está diciendo: solo cree. Y no nos engañemos, nosotros sabemos que para participar de las cosas mundanas, sí o sí tenemos que pagar un precio. ¿O no? Ojo, y el precio es: o trabajo o hago lo malo. Ay, la gente que quiere participar de las cosas del mundo y participar de las cosas mundanas como tiene que ser, tiene que pagar un precio. Y tiene que pagar un precio: trabajar para ganar dinero o hacer lo malo para ganar dinero y después invertir, comprar o de alguna manera aparentar lo que no es. Pero déjeme decirle, para participar de las cosas que Dios ha determinado que son su reino, no tenemos que pagar ningún precio, porque Él ya pagó el precio en la cruz del Calvario. Él ya pagó el precio por nosotros. Él ya pagó el precio, iglesia, en el nombre de Cristo Jesús, iglesia. Por eso es que a Dios no le importa tu nacionalidad, a Dios no le importa tu color de piel, a Dios no le importa cómo tú hablas, a Dios no le importa tu situación legal, a Dios no le importa si tienes papeles o no tienes papeles, a Dios no le importa si te has equivocado o no te has equivocado, porque Él tira al olvido nuestros errores y nuestras equivocaciones. Él las tira al olvido. Al hombre no se le olvida. El hombre te señala, el hombre te amenaza, el hombre te humilla, el hombre te dice bueno para nada, el hombre te dice incapaz. Pero Dios te dice: no, tú eres mi hijo, tú eres un rey de mi reino. Oh, en el nombre de Jesús. Oh, por eso es que en Números capítulo 23 versículo 21 Dios dice: Dios no ha notado iniquidad en Jacob, ni visto perversidad en Israel. Dios no ha notado iniquidad. Esto no tiene lógica. Esto no tiene lógica. Yo hoy quiero que la iglesia se entere del Dios que tiene. ¿Cuántos aman a Dios aquí? ¿Cuántos aman a Dios aquí? Entérese del Dios que tiene. La Biblia dice: Dios no ha notado iniquidad en Jacob, ni ha visto perversidad en Israel. Eso no tiene lógica. ¿Sí o no, Héctor? Eso no tiene lógica. Eso no tiene sentido. La pregunta es: ¿Israel era perverso? Sí, y bien perverso. Y Jacob era un engañador. Era un engañador, era un mentiroso. Israel era perverso, Jacob era un engañador. ¿Y la Biblia qué dice? Dios no ha notado. Oh, Padre mío. O en el nombre de Jesús. La gracia de Dios siempre ha sido suficiente para mirarnos con ojos diferentes a como nos miran los hombres, a como nos miran los hombres, iglesia. Por lo tanto, no hay nada que venga contra los hijos que aman a Dios. No hay nada que pueda dañarte. Oh, iglesia, mire, Israel era perverso. Jacob era un mentiroso suplantador, dice la Biblia, suplantador. Y el versículo 23 dice: porque contra Jacob no hay agüero, porque contra Israel no hay adivinación. Oh, en el nombre de Cristo Jesús. Yo no sé si usted me está entendiendo. Pastores que yo mentí, pastores que me equivoqué, pastores que yo engañé, pastores que yo traicioné, pastores que yo hice lo malo. Oh, déjame decirte, Israel fue un perverso, Jacob fue un mentiroso. Y la Biblia dice: contra Jacob no hay agüero, contra Jacob no hay brujería, contra Israel no hay adivinación, contra ellos no viene nada, porque yo amo a mi pueblo.
Oh, escúcheme, familia. No puede prevalecer contra un pueblo que depende del poder de Dios ninguna artimaña del diablo. Ninguna artimaña. No hay maldición que pueda tocar la vida de un hijo de Dios. No hay brujería que pueda contigo. Aquellos que creen en esas tonterías, no hay nada que pueda destruirte ni tocarte. No lo hay. Porque tú has entregado tu vida al Rey de Reyes y Él ha cambiado tu vida. Porque cuando nosotros creemos, trascendemos al favor de Dios. Cuando nosotros creemos, trascendemos al amor de Dios. Cuando nosotros creemos, trascendemos a la misericordia de Dios. Y es cuando Dios te dice: mi plan contigo es grande a pesar de ti. ¿Aló? Oh, escuche lo que Dios le dice esta mañana. Dios te está diciendo: mi plan contigo es grande a pesar de ti. A pesar de tu incredulidad, de tu rebeldía. Discúlpeme la expresión, de las tonterías. Dios te está diciendo: a pesar de ti, mi plan contigo es grande. Y por ese motivo vas a participar de mi herencia solo con creer. Levanten la mano los que creen. Los que no creen la dejan abajo. Levanten la mano los que creen. Gloria al Señor. Él te está diciendo: solo con creer. Y está diciendo: por esa fe te fortalezco. Es más, por esa fe te califico. Te hago apto para participar de la herencia de los santos. Escúcheme, para participar de la herencia de los santos. Y Dios no te calificó para dejarte a un lado. Dios no te calificó para abandonarte. Dios, a veces nosotros nos sentimos abandonados por Dios. Déjame decirte, Dios no te calificó, Dios no te hizo apto para dejarte solo. No, Dios no te calificó para dejarte tirado por ahí, pero tampoco para que te sintieras por encima de nadie, pero tampoco para que te sintieras superior a los demás, pero tampoco para que tú te sintieras superior a la gente. Dios te calificó para participar. Diga conmigo: participar. Escúcheme, participar de una herencia. ¿Y participar qué es? Participar es actuar juntos. Participar es andar juntos. Participar es trabajar juntos. Es decir, lo que le estoy diciendo, iglesia, es de alguna manera actuar juntos con el mismo nivel de implicación. Eso es participar. Y eso es cuerpo. Eso es compañerismo. Eso es amor mutuo. ¿Sabe cómo se llama eso? Hermandad. Escuche bien, eso se llama hermandad. O sea que los que participan de una herencia son los que, los hermanos, ¿o no? Cuando hablen una herencia, ¿quiénes participan de ella? Los hermanos, no los amigos. Usted va a estar por ahí abriendo la herencia de su papá o de su abuelo y llega un amigo a reclamarla. Usted le dice: uy, ¿usted qué pitos tocan qué trompetas toca usted en este entierro, hermano? ¿Quién participa de una herencia? Los hermanos. Por eso es que usted y yo no somos amiguitos. Somos hermanos en Cristo. ¿Quiere que participemos juntos de una herencia? Entonces tenemos que empezar a poner las cosas en su lugar. ¿Por qué? Porque es decir, usted y yo hemos sido ¿qué? Adquiridos por Dios, separados por Dios, aprobados por Dios, fortalecidos por Dios para participar juntos de una herencia incorruptible. Y poder disfrutar de las maravillas de ese reino, familia. Por eso es que Él nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su Hijo amado. Lo voy a repetir: nos ha librado. Y ahí es donde viene el tema de las congregaciones que todavía siguen peleando. No, déjame decirte, Dios no está luchando para librarte. ¿Qué haces luchando tú? ¿Alguien entiende esto? Dios no está luchando para librarte de nada. La Biblia dice: nos ha librado. ¿Eso qué es? Pero vamos a aprender a leer. Dios nos ha librado. Dios no está luchando para librarte a ti de nada. Dios ya te libró del poder que el mal ejercía sobre ti. ¿Aló, iglesia? Es decir, Dios te sacó, Dios te arrancó de las garras del maligno.
Dios ya te sacó a ti que me estás escuchando, ya te sacó de ahí, te sacó del poder y de la potestad de otro gobierno que ejercía dominio sobre ti. Ya Dios te sacó, iglesia. Es decir, Dios te sacó de la esclavitud, de tener que adorar a otros dioses y de tener que estar escuchando a los amigos del mundo. Si lo estás haciendo es porque te da la gana, pero Dios ya te libró, ya te sacó de ahí. Y eso lo tenemos que entender, iglesia, como lo entendió Daniel. ¿Se acuerdan de esa historia de Daniel? Esa historia la conoce todo cristiano. Vamos a leerla, váyase conmigo al libro de Daniel, capítulo 3. Daniel capítulo 3, versículo 14, dice la Biblia: habló Nabucodonosor y les dijo: es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, le está hablando a Daniel y a sus dos amigos, es verdad que vosotros no honráis a mi Dios. Mira la admiración del hombre. ¿Es verdad que no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado? Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no lo adorareis, en la misma hora seréis echados en medio del horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel? Mire la pregunta de Nabucodonosor. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor, que era el rey de Babilonia, diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. Wow, me quito el sombrero con estos chicos. No es que ni siquiera es necesario. ¿Yo qué me voy a poner a discutir contigo? He aquí nuestro Dios a quien servimos. Diga, servimos. He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, debes enterarte, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Amén y amén. ¿Qué es lo que está diciendo Daniel y sus amigos? Le están diciendo algo sencillo. Si nosotros tenemos un Dios poderoso, si nosotros tenemos un Dios misericordioso, si nosotros tenemos un Dios vivo, ¿por qué razón nos vamos a poner a adorar a un Dios muerto? ¿Aló? Si nosotros tenemos un Dios vivo, ¿qué hacemos nosotros adorando a un Dios muerto? Lo que están haciendo ellos es exaltando el nombre de Dios por encima de las amenazas del mundo, porque es la amenaza del rey. Los voy a echar en un horno de fuego, ¿y qué Dios os podrá librar? Están exaltando el nombre de Dios. Y dice, iglesia, el Dios a que servimos, porque nosotros servimos a un Dios vivo. Nosotros servimos a un Dios vivo que resucitó de los muertos al tercer día, y a ese Dios es el que servimos. Y que eso no se nos olvide, familia. Por eso es que ellos dicen, nuestro Dios al que servimos. No olvidemos que somos hijos. ¿Cuántos son hijos? Pero servimos. Porque es que hay muchos que son hijos, pero no sirven a su padre. ¿Aló? Y va siendo hora que nosotros nos pongamos a cuentas. Mire lo que le estoy diciendo. Hay muchos. ¿Cuántos son hijos aquí? ¿Cuántos sirven? Hay muchos que son hijos, pero no sirven a su papá. Y déjeme decirle que la Biblia nos muestra promesas para los hijos, pero promesas también para los siervos. Promesas para los hijos y promesas para los que sirven. Y hay promesas especiales para los que sirven. Y estos tres jóvenes estaban diciendo, nuestro Dios al que servimos. ¿Por qué? Porque ellos entendían que el pueblo de Dios podía decir con mucha facilidad a nuestro Dios. ¿Sí o no? O usted no dice con mucha frecuencia, es que mi Dios. Ese es el lenguaje de nosotros. Es que mi Dios. ¿Sí o no? Es decir, lo que está diciendo Daniel ahí con sus amigos es que para el pueblo de Dios es muy fácil decir a nuestro Dios, pero no es fácil decir al que servimos. Y eso es algo totalmente
diferente. Porque ellos trabajaban en el reino de Nabucodonosor, pero servían al Dios vivo. Por eso es que cuando Nabucodonosor los obligó a ellos a adorar el Dios que él adoraba, ellos dicen: no, un momentico, esto no es así. Esto no es con nosotros, esto no va con nosotros. Nosotros trabajamos en tu reino, nosotros estamos en tu reino, pero al reino al que servimos es un reino eterno, es un reino poderoso y grande para librarnos de la opresión de los hombres, para librarnos del pecado, iglesia. Es decir, ellos tenían fe suficiente para enfrentar el desafío de Nabucodonosor. Y Nabucodonosor era el rey, no era cualquiera, era el rey. Nabucodonosor les dice: ¿cuál va a ser el Dios que los libre de mis manos? ¿Sabe, iglesia, que a mí me ha pasado? A mí me han dicho: yo me encargaré de acabar con generación de fe. ¿Y cuál será el Dios que te defienda de mis manos? ¿Alguien sabe eso? A mí me lo han dicho: yo voy a acabar con generación de fe. ¿Y cuál será el Dios que te libre de mis manos? ¿Sabe por qué? Porque el mundo nos desafía, el mundo se ríe de nuestra fe, el mundo se burla de lo que creemos, el mundo se burla de que nosotros creemos en el poder de Dios. Pero nosotros tenemos un Dios que no solamente nos libró del horno de fuego, sino que nos ha librado del sistema, del engaño, de la religión, de la opresión, iglesia, de la corrupción y de la traición, familia. Es decir, nos ha sacado de la potestad de las tinieblas, de un sistema corrupto, de un sistema tradicionalista, anclado a la religión, a las tradiciones, y nos ha trasladado al reino de su Hijo amado. Oh, iglesia, y usted y yo sabemos que en este mundo nosotros tenemos opresiones y una cantidad de cosas terribles que no vienen de parte de Dios, iglesia. Pero de toda opresión Dios nos ha librado ya en Cristo Jesús. Si alguien llegó aquí creyendo que no era libre, hoy se va sabiendo que es libre en Cristo Jesús. Es libre total en Cristo Jesús. Mire, familia, déjeme decirle: lo más fácil es rendirse. Lo más fácil en esta vida es decir: no puedo. Lo más fácil en esta vida: yo no soy capaz. Lo más fácil en esta vida, iglesia, es decir, de levantarse un día y decir: no voy a seguir adelante porque no puedo. ¿Sabe qué es lo difícil? Lo difícil es decir: ayer no lo conseguí, pero hoy me levanto con el mismo ánimo a seguir trabajando y luchando, y lo voy a seguir intentando. Por lo tanto, el tema a usted que me está oyendo es no desfallecer en medio de nuestros peores problemas. No van a faltar. Pero el asunto es no desfallecer en medio de los problemas. No desfallezcas en medio de tu ilegalidad. No desfallezcas en medio de la denuncia. No desfallezcas en medio de la enfermedad. No desfallezcas en medio del engaño. No desfallezcas en medio de la ofensa. No desfallezcas en medio de la traición. Es más, no desfallezcas aún en medio de tu propia desidia. No lo hagas. Hoy mírate al espejo. No desfallezcas en medio de tu propia desidia. No desfallezcas en medio de tu propio miedo y de las opiniones del mundo. ¿Sabe por qué? Porque es que tener fe cuando estamos bien es muy fácil. El problema es poner a trabajar esa fe cuando estamos pasando por dificultades. Ahí sí hay un problema. Ahí sí hay un problema, familia, iglesia. Por eso es que yo me muevo por propósito y no por motivaciones. Ayer hablábamos de motivaciones. Escúcheme, yo me muevo por propósito y no por... Yo creo que la motivación está sobrevalorada. Estoy seguro que la motivación está sobrevalorada, iglesia. ¿Sabe por qué? Porque el fin de la motivación es hacerte sentir bien. Punto. Ese es el fin de la motivación. Pero no se trata de sentirnos bien. Se trata de saber quiénes somos en Cristo. No se trata de sentirnos bien. Se trata de entender el mundo espiritual. Se trata de entender propósito. Se trata de entender quién soy en Cristo. Es más, le voy a decir una cosa. La clave del éxito no está en hacer las cosas cuando nos sentimos bien. La clave del éxito no está en hacer las cosas cuando nos sentimos motivados. Es que a algunos les gusta mucho que los motiven, pero ahí no está. ¿Sabe dónde está la clave del éxito? Es hacer las cosas precisamente cuando no nos sentimos bien. La clave del éxito es hacer las cosas cuando no me siento motivado. La clave del éxito está en levantarme cuando no tengo ganas de levantarme.
La clave del éxito, iglesia, está en salir a entrenar cuando no me apetece. La clave del éxito, iglesia, es estudiar cuando no quiero salir de casa. La clave del éxito, iglesia, es asistir a esa reunión así me esté muriendo de pereza. Es más, la clave del éxito está en dar aún de lo que no tengo. La clave del éxito, familia, es servir, aunque el orgullo me diga que no. Wow. Es servir. La clave del éxito es hacer las cosas cuando no las quiero hacer, pero sé que vienen de la mano de Dios como su bendición en un proceso de crecimiento. Por eso, iglesia, es que yo no dejo de servir al que guarda mi alma, ni dejaré de servir al que guarda mi alma. O es que cuando tú sirves, mire, cuando usted sirve en una empresa y por cualquier motivo usted deja de servir, usted pierde todos los beneficios. Si usted toma la decisión de no servir más en determinada institución, en determinado lugar, usted pierde todos los beneficios, usted pierde los bonos, usted pierde las prestaciones, usted pierde los préstamos, usted pierde las vacaciones pagadas, iglesia. Por eso es que cuando nosotros cambiamos del reino de Dios, iglesia, al sistema de los hombres, porque es que algunos creen que pueden entrar al reino y salir del reino según sus propios intereses. Algunos creen que pueden entrar al reino y salir del reino según su propia conveniencia, según su estado de ánimo, familia. Pero déjeme decirle, Dios nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. ¿Por qué? Porque Él ha hecho un pacto en la eternidad con su Hijo Jesucristo. Y todo aquel que reconoce, que entiende, que acepta ese pacto, iglesia, recibirá beneficios y bendiciones en su reino. Esto estaba diseñado, establecido y así escrito desde antes de la fundación del mundo. Déjame decirte, Dios lo pactó con su Hijo en la eternidad, estableciendo ¿qué? Diga conmigo, el nuevo pacto. Estableciendo el nuevo pacto. El problema es que algunos les hablan de pacto y ahí mismo me ponen cara de ternero degollado y me dicen, pastor, entonces ¿cuánto tengo que pactar para recibir las bendiciones del reino? ¿Cuántos han oído eso? ¿Cuánto tengo que pactar? Ah, ustedes han oído eso, yo sé dónde. ¿Cuánto tengo que pactar para que se desaten las bendiciones del reino? ¿Sabe cuánto? Nada. Escúcheme, nada. No tienes que pactar nada para recibir bendiciones. Dígalo conmigo, diga nada. Eso es un pacto que hizo el Padre con el Hijo. Dios no se mueve por pactos de hombres. Escuche bien, Dios no se mueve por pactos de hombres, iglesia. No, no, familia. Tú no pactas para ser bendecido. Ningún dinero, mire, todo el dinero del mundo no mueve la mano de Dios. No mueve la mano de Dios. Todo el dinero del mundo, iglesia, a Dios lo movió la cruz de su Hijo para hacernos de nosotros sus hijos. Eso es diferente. Para que nosotros fuéramos sus herederos, para que nosotros disfrutáramos de esa herencia. Por eso yo doy con gozo, por eso yo doy con gratitud, porque nosotros hemos sido llamados, iglesia, como herederos a participar de su reino, a participar de un reino eterno y de la herencia de los santos en luz. Esto hay que entenderlo, familia. Dios pagó un alto precio y usted y yo lo sabemos, iglesia, para trasladarnos del dominio de las tinieblas, de la potestad en el que el hombre estaba al reino de su amado Hijo, dándonos una posición en Cristo. De eso se trata nuestra posición en Cristo. No es algo material, no es algo físico, totalmente espiritual, iglesia. Por eso es que nosotros ahora pertenecemos. ¿Cuántos pertenecen a Cristo? ¿Cuántos pertenecen a Cristo? Digan amén. Pues usted pertenece entonces ¿a quién? Al reino. El que pertenece a Cristo pertenece al reino, y el que pertenece al Rey pertenece al reino. Lo tenemos que entender, iglesia. Por eso es que cuando Él dice el reino de los cielos se ha acercado, aparece Él porque Él es el reino. Lo que veníamos hablando.
Entonces, en la medida que nosotros somos conformados a la imagen de Cristo, estamos siendo formados en el reino. En la medida que estamos siendo conformados a la imagen del Rey, estamos siendo formados en el reino. Por lo tanto, en la medida que Cristo crece en nosotros, crece el reino. En la medida que Cristo está siendo formado en nosotros, está siendo formado en el reino. Y si ese reino crece en nosotros, entonces de una manera natural empezamos a manifestar las verdades, las cualidades, los códigos de ese reino en todas las circunstancias de nuestra vida, en nuestra casa, en nuestro trabajo, con nuestros amigos, con nuestros hermanos, con nuestros socios, en todas las circunstancias, iglesia. Ahí es donde ese reino se convierte en nuestro hábitat de vida, donde nosotros nos desenvolvemos. No importa, iglesia, si yo estoy ministrando, no importa si estoy dando una clase, no importa si estoy dando un plan, no importa si estoy dando un negocio, no importa si estoy haciendo lo que sea, manifiesto los códigos del reino. ¿Cuáles son los códigos del reino? Ya los vimos hace 15 días. Cuando yo entiendo esto, iglesia, mi vida se torna totalmente diferente. Oh, Padre Santo, ese reino es para todos aquellos que han tomado la decisión de decirle al Señor sí. Aquellos que saben que han sido hechos reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Es decir, aquellos que son hijos. ¿Cuántos hijos hay aquí? Diga, para aquellos que son hijos. Y hasta donde yo tengo entendido, es el Espíritu Santo de Dios el que da testimonio de que somos hijos. Es el Espíritu Santo. Porque mucha gente viene aquí a decirte lo contrario. No, es el Espíritu de Dios el que da testimonio de que somos hijos. ¿Cuántos lo creen? Mire, le voy a decir algo. El reino no es de los apóstoles. El reino no es solamente de ciertos pastores. ¿Usted sabe lo que le estoy diciendo? Porque es que algunos dicen lo que no es. No. El reino no es de ciertos apóstoles. El reino no es de ciertos pastores. No. El absoluto, iglesia. El reino es de los hijos. Dios nunca dijo a mis apóstoles y profetas: daré el reino por herencia. No, Él dice: a mis hijos daré el reino por herencia. Él dijo: de la gente que me ama, de la gente que me sigue, de la gente que me cree, de la gente que entiende propósito, de la gente que entiende mi plan en medio de sus problemas y no se decae, sino que se levanta a seguir luchando, a seguir trabajando, creyendo en el poder de la sangre de mi hijo. Esa gente es linaje escogido, esa gente es real sacerdocio, esa gente es nación santa, esa gente es pueblo adquirido por Dios. Oh, ahí me tengo que reblujar. ¿Yo dónde estoy? ¿Quién soy? ¿De dónde vengo y para dónde voy? Esa gente es la que supera los problemas. Esa gente es la que no se queda agobiada, quejándose, llorando, atrás tirados en una cama, sino que se levantan a decir: un momentico, Él ganó el reino para mí, por lo tanto hoy me adueño de lo que Él me ha entregado por herencia. Esa gente es real sacerdocio. Esa gente es linaje escogido. Esa gente es de su propiedad. Esa gente es la que puede decir: tengo su protección, tengo su sustento, tengo su cuidado, tengo su favor. No dependo de mí, de mi esfuerzo. No, yo me levanto con la fuerza que tengo, porque no es la mía, sino la fuerza del Cristo que me habita. Ese es el Cristo que predicamos aquí. Ese es el Cristo que entendemos a partir de lo que el Señor dejó escrito. Ese es el Cristo que se levanta en nuestro corazón para hacer de nosotros verdaderos reyes. Que entendemos que somos hijos, pero servimos. Que entendemos que somos hijos y podemos trabajar donde sea. No pasa nada. Vaya y trabaje con el rey Nabucodonosor, que yo conozco varios Nabucodonosores por ahí. Vaya, trabaje con el rey Nabucodonosor, no pasa nada. Trabaje con él, pero déjele claro que usted trabaja con él, pero le sirve al que vive y al que reina, que es el rey del universo. Eso es distinto. Mi confianza está puesta en Cristo y solo en Cristo. Por eso yo en Cristo confío. Punto. El resto para don Ernesto. El resto para don Ernesto. Los hijos de Dios, los verdaderos hijos, los que heredaron el reino, son aquellos que no les importa que los amenacen con un horno de fuego.
Y que se quedan tan tranquilos que son capaces de decirle al rey Nabucodonosor: es que ese tema ni lo toquemos. Métame donde quiera. Métame donde quiera. No pasa nada. Porque yo sé el poder de la roca en la que estoy parado. Ya está. Por lo tanto, familia, es vital que nosotros entendamos estos parámetros. Ya venimos varios meses predicando acerca del reino de Dios. Y esto es vital que lo entendamos. Porque si no lo entendemos, no estamos en capacidades de evitar que nos multen. Usted no evita la multa por ignorancia. Cometa el error y lo multan. Así usted diga que no sabía. Con más lo multan 2 veces. Entonces es vital que nosotros entendamos los parámetros, la dinámica del reino, las cualidades del reino, todos los códigos y parámetros que el reino contiene, para poder decir: un momentico, yo soy ciudadano de este reino, conozco las leyes, los parámetros de Cristo, la ley de Cristo, y de acuerdo a eso yo administro mi casa. En mi casa, algunas personas que han vivido con nosotros saben, se mueven los parámetros del reino. Hay desacuerdos, claro, pues somos seres humanos. Yo no camino en una nube ni vuelo como Superman. Ganas no me faltan. Pero ¿basado en qué tomo mis decisiones? ¿Basado en qué trato a mi hijo? ¿Basado en qué trato a mi esposa? Si no es en los códigos del reino. El amor, el respeto, la paciencia que viene de Dios. Yo jamás me levanto por la mañana diciendo: hoy me voy a llenar de paciencia. Yo no me voy a llenar de algo que ya estoy lleno. Es que Cristo vive aquí. Él no sale por la noche y se va al salón a ver televisión. No, Él está aquí. Y ese Cristo que vive en mí me ha llenado de todo lo que a Él lo contiene: el amor, el gozo, la fe, la paz, la bondad, la benignidad, la mansedumbre, la templanza. Todo el fruto del Espíritu está en mí. Eso es lo que hoy necesitamos. Eso es lo que hoy necesitamos. Hoy tenemos que entender el poder de ese reino, ese poder en nosotros, familia. Hoy tenemos que salir de todos esos parámetros que el mundo nos metió, inepto, incapaz. Hoy renuncia a ese lenguaje. Si alguna vez te dijeron bueno para nada, hoy borra esos recuerdos. Hoy es el día para decir: nunca más nadie me va a tratar así. Ni yo voy a tratar así a mis hijos. Ni yo voy a escribir en mis hijos unos códigos mundanos, caídos, almáticos, adámicos, para acabar con la vida de ellos. Tus hijos se equivocan, claro, son niños. Se equivocan, cometen errores, son necios, quiebran, dañan, rayan. Y cambiar el lenguaje y empezar a escribir en ellos códigos de reino. Que sus hijos se sientan orgullosos del papá que se levanta, de la mamá que se levanta a hacer, a trabajar, a moverse, y no que está todo el día tirado en una cama esperando que caiga el Espíritu Santo por una ventana para bendecirlo. Así no funciona el reino de Dios. Decíamos hace 15 días que Dios es Dios de ganadores, y ganadores son aquellos que caen y pierden, pero después de que caen se levantan a seguir luchando. Ese es el Dios que tenemos. Por lo tanto, yo le voy a pedir que se quede ahí sentado y cierre sus ojos un momento. Cierre sus ojos por un momento, conecte con el Espíritu de Dios, conecte su mente ahí. Y vamos a empezar a hablar con el Señor. Y dígaselo, déjeselo claro: Señor, yo te doy gracias. Y hoy te doy gracias, Padre Santo, porque tú y solo tú, por tu voluntad, me has librado del poder que el enemigo tenía sobre mi vida. Me has librado de la potestad de las tinieblas. Me has librado del miedo, del terror. Me has librado de la mediocridad, de la pereza, de la desidia. En el nombre de Cristo Jesús. Yo le digo por un momento: suelte su móvil, cierre sus ojos, dígale: Señor, te doy gracias.
Este es el momento de poner mi hogar delante de ti, mis hijos, mi esposo, mi esposa, mi novio, mi novia, mi presente y mi futuro. En el nombre de Cristo Jesús, dígale: Señor, pongo mi economía delante de ti, mi salud, y de una manera especial el espíritu de mi mente, para que sea la sabiduría de tu Santo Espíritu llenándome de los parámetros de tu reino, para yo ser el mejor administrador de lo que tú me estás entregando, de lo que has puesto en mis manos. Señor, no me alejo de tu cobertura, de tu conocimiento, de tu sabiduría, de tu asignación. Señor, yo aún en medio de luchas increíbles de soportar, de superar, yo me entrego a ti. Y te pido, Señor, que me des la fuerza del Espíritu, fuerzas como el búfalo, la sabiduría de la mente de Cristo, para yo tomar las mejores decisiones. Lléname, Señor, de tu Santo Espíritu. Gracias, Señor, por librarme de todo aquello que me tenía atado al lodo cenagoso del pecado, de la tristeza, del dolor, de la desidia, de la pereza, de la incredulidad, del pesimismo. Hoy me levanto en fe, en la fe de Jesucristo, porque que tú con esa fe me calificas y hoy me has llamado apto. Yo declaro que soy apto, que estoy digno, que estoy preparado, que soy competente para ser un buen administrador en mi casa, en mi trabajo, en mi hogar, en mis negocios, con mi familia, de acuerdo a lo que tú me estás entregando. Por eso te bendigo, Rey, y descanso en ti y solo en ti, en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.